Pensábamos que Marte era un mundo muerto, un desierto infinito de polvo rojo, piedras quebradas y silencio absoluto. Pero InSight, en su última señal de vida, reveló algo que podría cambiar el modelo que construimos durante décadas. El 4 de mayo de 2022, Marte tembló. Y lo que las ondas de ese sismo encontraron en su interior no encajaba con nada de lo que creíamos saber sobre este planeta. No fue un temblor menor. No fue el tipo de evento que se registra, se archiva y se olvida. Fue el sismo más grande jamás detectado en otro planeta. Magnitud 4.7, lo suficientemente intenso como para que las ondas atravesaran el interior de Marte de lado a lado durante horas. Los científicos lo analizaron, revisaron los datos, construyeron modelos, y entonces encontraron algo que no encajaba. No era un error, no era un fallo del instrumento, era una anomalía real, escondida en los patrones de propagación de esas ondas, en una zona profunda de la corteza marciana donde, según todos los modelos existentes, no debería haber nada fuera de lo ordinario. Eso fue en mayo de 2022. En diciembre del mismo año, InSight murió. Sus paneles solares quedaron enterrados bajo polvo marciano. Sus baterías se agotaron. La señal se cortó para siempre. 4 años de escucha continua terminaron en silencio. Pero antes de apagarse, la misión dejó algo atrás. No una imagen, no una muestra. Algo más difícil de ignorar. Una pregunta que los datos recogidos aún no han podido responder completamente. InSight llegó a Marte en 2018 con una misión que parecía técnica, casi discreta. No venía a fotografiar paisajes ni a buscar fósiles, venía a escuchar, a detectar vibraciones en el interior del planeta y usarlas para construir una imagen de lo que hay debajo, capa por capa, sin perforar un solo centímetro de roca. Durante años, registró cientos de temblores menores, útiles pero limitados. El sismo de mayo de 2022 fue diferente. Las ondas que generó viajaron más profundo que cualquier evento anterior, y eso le dio a los investigadores algo que no habían tenido antes: resolución, detalle. Una imagen del interior marciano con una claridad que hasta ese momento era imposible. En un vídeo anterior, analizamos lo que ese sismo reveló sobre la estructura interna de Marte. Hoy, vamos a un lugar distinto. Porque dentro de esos datos hay algo que todavía no hemos discutido, algo que los investigadores están debatiendo ahora mismo, y que si se confirma, obliga a reescribir partes importantes de lo que creemos saber sobre este planeta. Cuando un sismo ocurre, las ondas viajan en todas direcciones y cambian de velocidad según el material por el que pasan. Material denso y sólido, las ondas aceleran. Material poroso, fracturado o con fluidos, las ondas se ralentizan. Ese cambio no es visible, pero es medible, y funciona como una firma que le dice a los científicos qué hay ahí abajo, sin perforar un solo centímetro. En el análisis del gran sismo de mayo de 2022, los investigadores encontraron esa firma en un lugar inesperado. En zonas de la corteza marciana, a entre 5 y 10 kilómetros bajo la superficie, las ondas sísmicas se ralentizaron, no de forma dramática, no de manera que desafíe ninguna ley física, pero lo suficiente como para que los modelos no encajaran, lo suficiente como para que los investigadores tuvieran que preguntarse qué había ahí abajo que no estaban viendo. Y aquí es donde la historia cambia. Las explicaciones convencionales están sobre la mesa: roca fracturada, materiales de baja densidad, cavidades antiguas generadas por impactos o procesos volcánicos extintos. Todas son hipótesis válidas. Ninguna ha sido descartada. Pero en 2024, un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego publicó un análisis que generó debate inmediato. Su propuesta no era sencilla de ignorar. Los patrones sísmicos detectados por InSight en la corteza profunda de Marte podrían indicar la presencia de agua líquida atrapada entre capas de roca, no en la superficie. No cerca de ella, a kilómetros de profundidad, en zonas que ningún rover ha alcanzado, en capas que ningún instrumento humano ha perforado jamás, donde la presión aumenta, donde la temperatura interior del planeta
todavía activa en esas capas, podría mantener el agua en estado líquido, y donde la presencia de sales minerales, algo que Marte tiene en abundancia, reduciría el punto de congelación lo suficiente como para que esa agua no se solidifique. Lo que los investigadores proponen no es un océano subterráneo, no es algo espectacular ni masivo, es algo más discreto, un sistema de acuíferos profundos, agua atrapada en roca porosa, bajo presión, distribuida en capas que la superficie no revela y que ningún rover ha podido alcanzar. Los propios autores son explícitos, es una hipótesis compatible con los datos disponibles. No la única interpretación posible, pero tampoco una que pueda descartarse con lo que sabemos hoy. Y en ciencia, cuando una hipótesis no puede descartarse, tiene que ser investigada. Pero eso no fue lo más inesperado. Porque si esa agua existe, si los datos apuntan hacia lo que algunos investigadores sugieren, entonces el problema no es solo geológico, es algo más amplio, algo que obliga a revisar la imagen completa que tenemos de Marte. Lo que creemos que es, lo que creemos que fue, y lo que podría seguir siendo. Durante décadas, el modelo dominante de Marte fue claro y consistente: un planeta muerto, un mundo que tuvo su momento, que albergó agua líquida en su superficie hace más de 3.000 millones de años, que generó volcanes, campos magnéticos, atmósferas, y que después lo perdió todo. Se secó, se enfrió, se convirtió en lo que vemos hoy: polvo, roca y silencio. Este modelo no es incorrecto, pero podría ser incompleto. Si los datos de InSight apuntan hacia lo que algunos investigadores sugieren, tendríamos que revisar al menos 3 suposiciones que durante décadas hemos dado por sentadas. La primera, que Marte está completamente seco. Si existe agua líquida atrapada en la corteza profunda, entonces algo de la historia acuosa del planeta sobrevivió. No en la superficie, donde la radiación y el frío extremo lo habrían destruido hace mucho, sino enterrada a kilómetros de profundidad, protegida por roca y presión durante miles de millones de años, lo que significaría que Marte no perdió toda su agua. La segunda, que el interior de Marte está completamente frío e inerte. Si hay agua líquida a esas profundidades, el planeta retiene suficiente calor interno como para mantenerla en ese estado. Eso implica procesos térmicos activos en el subsuelo marciano que los modelos actuales no contemplan con suficiente detalle. Procesos que ningún rover ha podido detectar desde la superficie. La tercera es quizás la más incómoda de las 3. Todos los rovers que hemos enviado a Marte exploraron la superficie, analizaron los primeros metros del suelo, buscaron señales de habitabilidad pasada en rocas antiguas, en sedimentos, en estructuras que alguna vez pudieron estar en contacto con agua. Ese ha sido el enfoque durante décadas. Pero si existen ambientes líquidos estables a varios kilómetros de profundidad, ese enfoque podría ser insuficiente. En la Tierra hay vida en ambientes subterráneos profundos, completamente desconectados de la luz solar. Microorganismos que sobreviven en roca fracturada, en agua salada extremadamente fría, en condiciones que durante mucho tiempo consideramos incompatibles con cualquier forma de biología. No dependen del sol, no dependen del oxígeno. Existen en los márgenes con lo mínimo, durante periodos de tiempo que desafían la intuición. La vida en la Tierra no dejó de existir cuando las condiciones se volvieron extremas. Aprendió a sobrevivir dentro de ellas. No estamos afirmando que lo mismo ocurre en Marte. Los datos no permiten esa conclusión, y sería un error ir más lejos de lo que la evidencia permite. Pero sí sugieren que la pregunta es legítima, que no puede descartarse con lo que sabemos hoy. Y una pregunta legítima en ciencia ya es algo. Es el primer paso hacia una respuesta. Lo verdaderamente inquietante vino después. Porque mientras los investigadores debatían la hipótesis del agua profunda, había otro conjunto de datos de InSight que nadie había terminado de explicar. Datos que llevaban años sobre la mesa y que de repente adquirían un peso diferente. A lo largo de su misión, InSight detectó algo más que el gran sismo de mayo de 2022. Detectó señales sísmicas periódicas de baja intensidad.
Pequeños eventos que se repetían con una regularidad que no es del todo consistente con la actividad esperada en un planeta que consideramos geológicamente inactivo. No eran dramáticos, no eran imposibles de explicar de forma aislada, pero su patrón, su frecuencia, su distribución temporal, no encajaban perfectamente en ningún modelo existente. Los científicos tienen hipótesis: contracción térmica de la corteza al enfriarse lentamente, deslizamientos de capas de hielo en regiones polares, ajustes internos en zonas de transición entre materiales de diferente densidad. Todas son explicaciones plausibles, ninguna ha sido descartada, ninguna ha sido confirmada plenamente, y ahí está el problema, o la oportunidad, dependiendo de cómo se mire. InSight fue el único sismógrafo que hemos colocado en Marte. Operó desde un único punto de la superficie, escuchó desde un solo lugar durante 4 años. Los datos que recopiló son invaluables, pero también tienen límites. Para confirmar o descartar la hipótesis del agua profunda, necesitaríamos una red de sismómetros distribuidos por distintas regiones del planeta. Necesitaríamos capacidad de perforación a grandes profundidades. Necesitaríamos instrumentos que aún no existen o que fueron diseñados pero nunca llegaron a aterrizar. Marte nos dio una pista. Una pista real, medible, construida sobre 4 años de datos recogidos en condiciones extremas por una misión que funcionó hasta el último momento posible. Pero todavía no tenemos las herramientas para confirmar lo que esa pista podría significar. InSight pasó 4 años en la llanura de Elysium Planitia. Escuchó, registró, envió. Y en sus últimos meses, antes de que el polvo marciano cubriera sus paneles solares para siempre, captó el evento sísmico más grande jamás registrado en otro planeta. Un número en una base de datos, que abrió una pregunta que no tenemos manera de cerrar todavía. Porque si el interior de Marte todavía guarda agua, entonces el modelo que hemos construido durante décadas, el del planeta frío, seco e inerte, es cuando menos incompleto. Y si ese modelo es incompleto, entonces todo lo que hemos asumido sobre su interior, sobre su historia térmica, sobre los límites de lo que puede o no puede existir ahí abajo, también necesita ser revisado. No sabemos qué hay a 10 kilómetros bajo la superficie de Marte. Aún no entendemos completamente por qué las ondas sísmicas se comportaron como lo hicieron. Aún no podemos confirmar ni descartar lo que los datos sugieren. Y eso por sí solo es suficiente para seguir mirando. Si el interior de Marte todavía guarda agua, ¿qué más podría estar ocurriendo bajo su superficie que aún no entendemos? Esa pregunta no tiene respuesta hoy, pero hay datos que siguen siendo analizados. Hay misiones que podrían intentar responderla. Porque en el próximo vídeo vamos a abrir algo que conecta directamente con todo lo que analizamos hoy. El último mensaje que un rover envió desde Marte antes de perder contacto. Un registro que, cuando lo veas, va a cambiar cómo entiendes lo que acabamos de discutir. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esa agua profunda existe? ¿O te inclinas por alguna de las otras explicaciones? Déjamelo en los comentarios, porque las mejores discusiones de este canal siempre empiezan con una buena pregunta sin respuesta. Y si este tipo de investigación te interesa, suscríbete y activa la notificación.